Fernando, Hola, Carmele, Hola, ¿qué tal? mucho tiempo, ¿verdad? Y nos concita Icaslan, que es la asociación de directores de Icaslan Vizcaya, para que mantengamos un poco un diálogo, una tertulia. Yo os voy a dejar que os presentéis vosotros, para que os conozcan un poco mejor, en torno a la formación profesional. Ya veremos también en qué amplio sentido entendemos la formación profesional, y una cuestión que nos parece esencial, ¿no?, que es cómo contribuye esa formación profesional a que la sociedad sea más inclusiva. Fernando, Carmele, el que queráis. Os presentáis y vamos a ver un poquito desde esa parte un poco más conceptual o filosófica, ¿no?, en la medida en que os parezca. Yo soy Fernando Fantova. En este momento soy el titular del órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión en el Gobierno vasco. Mis estudios son de ciencias sociales y mi procedencia es del mundo de la discapacidad intelectual y del trabajo comunitario en barrios. Bueno, yo soy Carmele Acedo, actualmente soy gerente de Grupo Servicios Sociales Integrados. Somos una organización que desde hace 38 años trabaja en el País Vasco. Nacimos en Bilbao para dar respuesta a retos que tenían que ver con, bueno, pues con el empleo, con la capacitación y con el prestigiar los servicios de cuidado a personas mayores en el origen. Soy psicóloga de formación y, bueno, pues en tareas de gestión pues desde hace un tiempo. Muy bien. Si os parece, para abrir el debate un poco, ¿no? ¿Cómo vinculamos, cómo hacemos ese vínculo? ¿Cómo veis ese vínculo, formación profesional, sociedad inclusiva? Un poco desde vuestra perspectiva, ¿no?, y desde vuestra experiencia. Yo me iría muy arriba en el sentido de que creo que es necesario darnos cuenta de que en nuestra sociedad está totalmente en crisis el concepto de lo que es trabajo. Es decir, si fuéramos a la seguridad social y pidiéramos la vida laboral de mi madre, una mujer de 90 años, estaría en blanco. Sin embargo, ya no ha cesado nunca de trabajar, solo que ese trabajo no se ha visto como un empleo, no se ha remunerado, ha sido un trabajo de cuidados que se producía en el ámbito privado, personal, familiar. Esas fronteras que en esa época, dijéramos, de el contrato social que vivió mi padre y mi madre, estaban claras, ¿no? El varón trabajaba en el empleo, la mujer no tenía ese concepto de trabajo, sino que era una labor puramente familiar, privada. Ese trabajo para toda la vida, ese empleo que te permitía, vamos a decir, promocionarte, tener unos ingresos, tener un ascensor social, todo eso, diríamos, está en crisis, en parte por los grandes avances científicos y tecnológicos, en parte también porque la propia sociedad ha generado un estado de bienestar y ha generado unos derechos sociales, y de alguna manera estamos replanteándonos qué es trabajo, qué es empleo, qué es inclusión. Es decir, ¿qué me hace a mí ser parte de la sociedad? ¿Que trabajo y que me gano el pan, que me gano el derecho a vivir? ¿O tengo derecho por ser ciudadano, por ser persona, y eso de alguna manera me da carta de ciudadanía? Todo eso en este momento está en cuestión y, por tanto, hay muchos proyectos de vida social, de vida buena, en una sociedad compitiendo, gente que cree que solamente es ciudadano el de unas determinadas características y que cumple unos determinados roles sociales, gente que hace una visión mucho más inclusiva de eso, y dentro de esas posibilidades de ser ciudadano, de ser persona y de estar en una sociedad, el trabajo como un elemento de autorrealización, como un elemento de productividad, como un elemento que también está totalmente en cambio por el cambio tecnológico. Entonces yo creo que primera idea, abramos mucho la mente en el sentido de construir y de replantearnos muchos lugares comunes que tenemos, que damos por supuestos y que no nos podemos dar por supuestos, me parece a mí. Vale. Carmele, entonces entenderíamos un poco esa diferencia entre trabajo y empleo, y claro, desde diferentes posiciones, ¿no? Desde la posición de quien tiene la responsabilidad de gestión, de sacar un proyecto adelante, ¿estaríamos hablando de promover el empleo o estaríamos hablando de fomentar el trabajo? Bueno, siguiendo esta línea de Fernando, más filosófica, ¿no? Pues fíjate, en una actividad como la que es el cuidado, ¿no? O sea, ¿qué es empleo, qué es trabajo? Bueno, yo creo que ahí hay un debate gigante, pero para nosotras, ¿qué ha supuesto la formación? Pues ha sido el eje que ha construido la organización.
hace 38 años, cuando nace esta actividad nace sin contenido, sin saber muy bien qué había que hacer o no. Y la persona que arranca con todo este proyecto decide dotarse de formación desde el inicio porque dice, bueno, hay que poner unas ciertas barreras a esto que están haciendo, que no es ni profesión. La formación, yo creo que en escritos que, bueno, rebuscando aparecen ahí, dice, como un elemento de construcción profesional, pero dice en su momento, y también de construcción personal. Entonces, ¿para qué ha servido la formación? Pues para construir esta profesión que tenemos ahora. Claro, esto ahora dices, bueno, hay mucha oferta formativa, la Lanbide, bueno, nos sirvió para construirnos también como personas en el momento. Ahora somos un centro homologado por la Lanbide, impartimos formación. ¿Para qué sirve? Pues sirve para que personas que necesitan trabajar, no estamos hablando de otros colectivos, que están en esos bordes, en esos márgenes, que necesitan entrar en el mercado laboral, bueno, pues a través de certificados de profesional esas personas estén listas para entrar en el empleo de una forma pues bastante inmediata. Pero nosotras nos ha vertebrado como organización y bueno, y hoy es una unidad de actividad, de negocio dentro de servicios sociales integrados. A vuestro juicio, ¿cuáles serían un poco las barreras a las que se tiene que enfrentar? La formación profesional entendía en sentido amplio, no solo como la formación profesional reglada, vamos a decir, que está en evolución y en cambio a partir de la última ley o reforma legal. ¿Cuáles serían esas limitaciones, esas barreras? Una comentabas, yo creo que apuntabas tú, ¿no? Tiene que ver con que hay personas que tienen necesidad de trabajar, de empleo. Por otro lado están también esas otras personas que quizás no valoran tanto en su estilo, en su modelo de vida, el hecho del empleo como lo hemos conocido hasta ahora, sino de una manera diferente, ¿no? Pero ¿cuáles serían un poco esas barreras? Bueno, nosotras, a ver, tenemos una unidad de investigación de I+D+I, que forma parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y una línea de trabajo desde hace 12 años es nuevas formaciones, nuevos perfiles profesionales, muy conectados con lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que una barrera, una oportunidad, vamos a hablar como no nos parezca, ¿no? Es identificar bien qué es lo que nos está pidiendo el mercado laboral, qué competencias son necesarias. Yo diría que una barrera con la que estamos conviviendo y que, bueno, pues gracias a un proyecto que hemos desarrollado para el Departamento de Empleo e Inclusión de Gobierno Vasco, ha sido la de profesionalizar a personas que no tienen la posibilidad de acceder a formación. ¿Por qué? Pues porque están trabajando como personal interno en servicios a particulares, porque sus empleadores no consideran la formación. Entonces, ahí hay que dar la vuelta al sistema, es decir, nos podemos encontrar con una oferta formativa amplísima a la que estas personas no pueden acudir. Hay que pensar en metodologías, en ritmos, en formas donde abramos los espacios de formación, pero abramos físicamente, es decir, estamos haciendo formación los sábados por la tarde. Esa es una opción, bueno, pues para ciertas personas no van a poder acudir a la oferta que está ahora mismo desplegada. Entonces, yo creo que una barrera es no leer qué nos están pidiendo ciertas personas que están fuera de esos márgenes donde estamos escuchando. Es decir, no son las personas que entran por la Lanbide, que piden, hay otro montón de personas que necesitan también formación. Universos paralelos, ¿no? Diferentes. Yo diría que si yo me pongo en el pellejo de una persona que trabaja en la formación profesional y le estoy ofreciendo eso a una alumna, a un alumno, yo diría que hay una honestidad intelectual de entender que no necesariamente la formación lleva al empleo y no necesariamente el empleo lleva a la inclusión. Es decir, en ese cambio de paradigma que estaba yo hablando, volviendo al ejemplo de mi padre y de mi madre, ese hombre, mi padre, que en los años 50, en los años 60, en los años 70, accede al mercado laboral, accede al empleo, da por hecho que el empleo le llevará a la inclusión social, a ser un miembro de la sociedad. Sin embargo, hoy sabemos que tú puedes tener un empleo, algo que se llama empleo, y eres un trabajador pobre, una trabajadora pobre. O sea, una ocupación más que un empleo casi. Sí, es un empleo, es una actividad remunerada. En la EPA, en la encuesta de población activa, tienes que poner que estás empleado, pero realmente eso no te proporciona unos derechos de ciudadanía, una pertenencia a la sociedad, un funcionamiento social, ¿no?
Entonces, eso nos lleva de nuevo a ver cómo ese profesor, esa profesora, ese trabajador de la formación profesional, esa trabajadora de la formación profesional, tiene que entender que se le está pidiendo un triple salto mortal, es decir, tiene que hacer formación, tiene que tener cualidades y características formativas, lo que él proporciona, la experiencia educativa que tiene con ese muchacho o muchacha o persona adulta, pero eso tiene que tener luego una traducción en una empleabilidad, pero eso también tiene que tener una traducción en una ciudadanía, porque realmente no basta con tener un empleo para ser ciudadano o ciudadana, porque realmente tenemos mucha gente que tiene la inclusión laboral, que tiene un trabajo, un empleo, pero realmente luego carece de otra serie de elementos de ciudadanía y de incorporación social, ¿no? Y por tanto, es la dificultad de una sociedad donde, el otro día lo escuchaba y creo que me resultó como revelador, ¿no? Decíamos, en la guerra de Vietnam, o sea, la generación que para ellas, la guerra de Vietnam fue como el referente del acontecimiento. Bueno, ahora tenemos generaciones que en 4 o 5 años has tenido 5 o 6 acontecimientos de la envergadura de aquella guerra de Vietnam. ¿Tú a qué te vas a referir? ¿Te vas a referir a la pandemia? ¿Te vas a referir a la guerra de Ucrania? ¿Te vas a referir a la inflación? ¿Te vas a referir a qué elemento disruptivo de la vida social y un poco generador de incertidumbre te vas a referir? Pues no lo sabemos, porque realmente yo me río a veces porque yo, por ejemplo, si tú me hubieras preguntado hace 5 años, lo más improbable para mí era una pandemia, porque suponía que el sistema de salud estaba bastante bien organizado, y fue por ahí por donde se nos descuajeringó de alguna manera la vida social, ¿no? Y por tanto, yo me pongo en el pellejo de esa persona que está formando a unas personas para una incorporación laboral, en el fondo para ser felices, para ser personas, y digo, tienes que tener muchas variables en cuenta y sobre todo saber que realmente no sabemos muy bien por dónde van a ir las cuestiones y que tenemos que volver como a lo básico que sería, digamos, el ser humano, la gestión de esa diversidad humana, la honestidad de la persona ante la otra persona, las relaciones y luego también una serie, supongo, de competencias más transversales o más capacitantes que le permitirán a esa persona en el futuro quizás cambiar de profesión varias veces y quizás también situarse de diferente manera ante el empleo y ante lo que no es empleo, ¿no? Claro, aquí entiendo que hay 2 cuestiones que afectan en la formación profesional. No es lo mismo la formación profesional de una familia que de otra. Pero en todas yo creo que en general empezamos a ver cómo se introduce la tecnificación, cómo se introduce esto que llamamos la transformación digital, la digitalización, cómo hablamos de la sostenibilidad. Son palabras, ¿no?, que se nos van acumulando, como otros que hemos vivido antes, ¿no? Y frente a eso, lo que comentabas, Fernando, ¿no?, la necesidad de que los centros, los docentes, las personas que nos dedicamos a la formación profesional, introduzcamos elementos de humanización también, ¿no?, en esa relación con el alumnado, en esa, entiendo que también conexión con la comunidad, porque al final, ¿cómo se puede crecer como entidad si no estás conectada, ¿no? Bueno, yo creo que has puesto 2 ejemplos que casi parece que los hemos hablado, ¿no? En esta lectura que estoy diciendo que estamos haciendo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, el ámbito de los cuidados, que es al que yo represento, ha tenido que estar atenta a la transformación digital. Hace 15 años, 2015, participamos en un proyecto europeo, bueno, que tenía como fin diseñar competencias digitales para las personas cuidadoras. No podemos estar fuera de estas cosas que están ocurriendo, porque el cuidado también precisa de tecnología. Hay que incorporarlo y ahí hay un reto que tiene que ver también con la inclusión, dejar a las personas fuera, a las personas trabajadoras, ¿no?, del manejo de, bueno, pues de todas estas herramientas digitales, pues es dejarles fuera de otras muchas oportunidades. Y ahora tenemos competencias verdes que tenemos que incorporar, porque también en el trabajo que hacemos, sobre todo en el domiciliario, podemos crear muchas buenas prácticas relacionadas pues con recogida de residuos, es decir, no podemos estar al mar, es decir, me parece que los sectores somos muy permeables y tenemos que estar atentos a otras transformaciones que se están produciendo. Yo diría que las 3 transformaciones que estaba proponiendo Europa, ¿no?, o sea, la demográfica nos toca de lleno, pero la digital y la verde también nos atraviesa como sector, sí. Quizás antes teníamos una idea de la formación profesional mucho más fragmentada, ¿no? El conocimiento iba por un lado,
lo procedimental, entendido como lo que tengo que hacer, es decir, el saber hacer o el saber, queda esa otra parte del saber ser que nos queda un poco más alejada, ¿no? Esta fragmentación entiendo que es inevitable volver a conjugarla y que yo no soy el que da tecnología y tú eres el que das taller, o tú no eres la que llevas las prácticas, sino que o hay alguien que se encarga de los problemas que tiene menganito o fulanito en el aula. O sea, entiendo que eso es necesario. Hombre, yo me imagino una persona que su identidad estaba muy vinculada al hecho de ser linotipista, por poner un ejemplo, ¿no? Esto es una identidad potente, vinculada al mundo de la prensa, vinculada a un momento crítico de sacar un periódico, llegaban las noticias, había que el linotipista tenía que componer esa página. Esa persona era una persona muy importante en un funcionamiento social. Piensa que ha habido revoluciones, golpes de Estado que dependían de que un periódico se imprimiera y saliera al día siguiente a repartirse. Ese linotipista estaba en el centro de la jugada. Ahora sencillamente no hace falta ser linotipista, no funciona así. Entonces, si alguien está desde la formación o desde el ejercicio o desde la praxis vinculado a una tecnología muy concreta que es automáticamente barrida, queda totalmente fuera de juego, si no tiene otros anclajes, otros referentes, otros elementos, ¿no? Y por eso decía yo, y te recojo lo que tú decías, es decir, si una persona se vincula solo a una determinada técnica o tecnología o actividad muy especializada, que puede ser en un momento muy potente, y por eso pongo el ejemplo de la linotipia, porque me parece que es revelador, ¿no? Puede quedar el día siguiente fuera de juego cuando esa tecnología cambia, ¿no? Y estamos en un momento de cambios tecnológicos bastante disruptivos, ¿no? De ahí la necesidad de que esa persona tenga un lugar al que dar un paso atrás, unas otras competencias, otras capacidades, y también una comprensión de cuál es su aportación de valor, ¿no? En ese sentido, también el entender que, como decíamos con el ejemplo de los cuidados, no está claro. O sea, por ejemplo, en nuestra sociedad, el cuidado de la crianza infantil ordinaria, en principio, culturalmente se está vinculando más a la familia. Es decir, la gente no dice, tuve ayer un hijo y quiero que alguien lo cuide 24 horas. La gente dice, denme un permiso, denme horas para poder cuidar. Esa actividad, por ejemplo, de la crianza infantil ordinaria, no se quiere convertir en empleo, se quiere conservar en el territorio de lo familiar y de lo primario, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, vemos que evidentemente el cuidado de las personas con graves discapacidades o con graves situaciones de dependencia funcional degenerativas, por mucho que la familia se comprometa, va a haber una necesidad tremenda de personas profesionales que generen toda una red alrededor de esa persona, ¿no? Pero realmente también no es lo mismo que sea un modelo muy en el domicilio, un modelo muy en residencias, un modelo más tecnológico, un modelo más basado en personas. Entonces, en este momento realmente tenemos esa tensión, ¿no? Tenemos que ser capaces como de incursionar en tecnologías muy especializadas y a la vez tener como una referencia más general de cuál es el valor añadido que aportamos, y también una capacidad de, en varias veces en tu vida, quizás transformar o cambiar de tecnología o cambiar de marco tecnológico, ¿no? Sí, digamos que queda periclitado este modelo de asociar la juventud, infancia a la formación, la edad adulta al trabajo, y la edad, vamos a decir, esta última, más asociada a la jubilación, al ocio, eso queda roto completamente, ¿no? Totalmente. Al romperse eso también implica que tenemos que construir o deconstruir el modelo formativo. Ya no hay una formación orientada solo a la juventud para el empleo, es mucho más amplia, ¿no? Luego hay otra cosa que a mí me preocupa y me gustaría que comentáramos un poco, ¿no? Que es, claro, por un lado está el formar para qué y a quién, y por otro lado es dónde formamos, ¿no? O sea, vuestra experiencia de formación en la empresa es muy potente, os ha dado muy buenos resultados. Comentabas antes que prácticamente un porcentaje altísimo de las personas que se incorporan al grupo son personas que han pasado por procesos formativos que habéis realizado, ¿no? Eso os parece importante, es decir, tenemos un modelo, no sé si llamarlo modelo, un sistema productivo
que ha sido capaz de dar ese salto que estamos hablando de paradigma y dispuesto a incorporar la formación profesional, o estamos todavía un poco esperando a verlas venir? Bueno, a nosotras nos ha parecido desde nuestro origen que era muy coherente tener la formación vinculada a la intervención. Y eso luego se ha enriquecido con I+D+I y luego se ha enriquecido aún con emprendimiento. Entonces, a nosotros nos parece que es un círculo de evacuación de conocimiento y de, permanente. Nos parece que las personas que mejor pueden hablar de formación son aquellas personas que están muy vinculadas a la intervención, que no quiere decir que son las mismas que lo están prestando, pero digamos que la fortaleza de un centro de formación que tiene intervención es que se nutre de experiencias concretas. Entonces, ahí me parece que desde luego ese es el gran potencial. Yo te decía que yo diría que prácticamente el 100% de nuestras trabajadoras de los últimos 15 años han entrado al trabajo a través de la formación, porque la formación nos ha permitido conocer a esas personas, ver su desempeño en aula, ver su desempeño también durante los periodos de prácticas y bueno, acceder luego pues a través de bolsas de empleo y demás. O sea, para nosotros es un ejercicio muy, muy coherente. La I+D+I permite también a su vez nutrir la formación de experiencias que bueno, que no están en el aquí y ahora, pero que van a llegar. Entonces, y luego todo ese conocimiento que se genera no somos capaces de consumir, ni consumirlo en formación, ni consumirlo en intervención. Entonces, ponerlo a disposición de gente que quiere emprender. Entendemos el emprendimiento desde la capacitación, el conocimiento, un evacuar conocimiento desde la experiencia concreta. Entonces, nosotras ese formato nos ha funcionado. Interesante. Claro, desde el rol que empiezas a desempeñar ahora en tus nuevas funciones, esto es complicado, ¿no? Es decir, una como pequeña pregunta trampa, ¿no? Es decir, ¿cómo vemos el sistema productivo? Es decir, un sistema productivo anclado en lo de siempre, en maximizar beneficios, minimizar riesgos y, por otro lado, lo que nosotros nos encontramos desde la práctica de la formación, nosotros solo hacemos formación, hacemos también emprendimiento, hacemos innovación, pero lo que vemos es un poco que hay una necesidad enorme de talento, que ahora llaman a la búsqueda de mano de obra o de personas. Ese cambio también de concepto es interesante, porque integra valores que antes no se contemplaban, no es solo masa de trabajo, sino es más. Claro, ¿cómo se percibe eso? Es decir, a la hora de hacer un despliegue de políticas de empleo, la respuesta por parte del sistema productivo acompaña o no acompaña. Entonces también que hablabas antes, de decir, fomentamos, facilitamos la emancipación de los jóvenes, fomentamos la conciliación familiar, el tema de los cuidados. Mira, yo voy a poner un ejemplo que igual suena un poco raro en el mundo de la formación profesional, porque no es de la formación profesional, pero me parece que sirve. El ejemplo de los MIR, de las y los médicos internos residentes, ¿no? Tú fíjate que es un ejemplo de éxito, siendo que el conocimiento de la medicina tiene un gran componente científico, es decir, necesitamos una base científica muy poderosa para el ejercicio de la medicina, siendo que requiere una actualización permanente, siendo que de alguna forma se realiza dentro de un sistema público y siendo que ahí la clave es una clave muy relacional del aprendizaje en la práctica, de 4 años del médico o la médica junto con otro médico o otra médica aprendiendo de la práctica y ejerciendo la medicina. Entonces me parece un ejemplo como muy bonito en el sentido de decir, vamos a ver, no son opuestos, es decir, los ingredientes que vemos ahí, sistema público, gratuidad de la prestación para la persona usuaria, base científica, actualización permanente, práctica relacional, sensibilización de la persona ante la diversidad de personas que van a ir a la consulta. No puedo elegir, o sea, no puedo decir ciencia sí, tecnología no, o sector público sí, sector privado no. Tengo que decir, no, necesito todos esos elementos para al final poder hacer una praxis, en este caso de la medicina. Me da lo mismo medicina u otros elementos, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo donde realmente tú tienes que unir cosas que a veces se ven como opuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, diría que
en la pandemia, evidentemente, nadie en su sano juicio quisiera haber hecho frente a una pandemia sin un poderoso sistema público, gratuito y universal de salud. Es decir, no se nos ocurre cómo podíamos haberlo hecho. Y esa estructura pública a la vez es muy profesionalista, es decir, no es una estructura puramente burocrática en el sentido de procedimientos administrativos, sino que lo que queremos es que dentro esté la neuróloga, el cardiólogo, la médica de familia y comunidad más preparada. Y esa preparación, evidentemente, supone que está totalmente al día de los avances científicos, pero también es capaz de someterse al examen cotidiano, diario de ese paciente o de esa paciente a la cual hay que hacer un tratamiento que sea significativo y que esa persona lo haga, ¿no? Y ser capaz también de hacer prevención, de hacer formación para la salud. Es decir, de alguna manera vamos a tener que integrar más elementos de los que a veces estamos integrando, ¿no? Y en ese sentido, me parecía un ejemplo que se puede trasladar a otras áreas de conocimiento. También vemos el mundo de la salud como un mundo donde hace falta diferentes grados de cualificación y diferentes profesiones que van colaborando entre sí, ¿no? Unas que requieren más preparación previa y otras que requieren menos preparación previa, ¿no? Claro, cuando esa persona que recibe la formación, el alumnado, sea un alumnado como el que comentas, con unos estudios más avanzados, un alumnado con más dificultades para compaginar, ¿no? Nos encontramos a diario con personas que son migrantes, que acuden a nosotros y que la necesidad primera no es la de la formación. Antes apuntabas algo interesante, ¿no? Tenemos que flexibilizar mucho el sistema y empezar a incorporar cosas para las que no estamos preparados, ¿no? Que es, oye, igual el sábado por la tarde es el momento idóneo, ¿no? Claro, yo entiendo que aquí, si hacemos una campana de Gauss, tenemos como dos partes, ¿no? Los que nos van por un lado, que son los que no sirven para el FP, tradicionalmente en el modelo cultural, y de ahí, si tú preguntas a un padre o a una madre, ¿tú dónde quieres que estudie tu hijo? Pues depende si está en bachillerato o si está en cuarto de la ESO y la cosa va mal y se tuerce, ¿no? Y luego tenemos otra parte de esa campana de Gauss que queda fuera, por debajo, a la que le cuesta llegar un poco a esos requisitos o requerimientos, ¿no? Claro, centrándonos un poco en eso, en la persona, en la necesidad que tiene esa persona. ¿Cómo adaptamos la formación profesional para que realmente dé respuesta a esa multiplicidad de situaciones, ¿no?, que se viven? Hablabas de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres trabajaban en empresas en las que terminaban su vida laboral. Empezaban y terminaban, era como el sueño, ¿no? Era muy raro. A ti no te voy a decir, tú también has tenido tus cambios. Yo, pues no sé si he tenido 13 o 14 trabajos a lo largo de mi vida laboral, pero no es lo habitual. Entonces, me estoy un poco despistando. La persona, centrándonos en el alumnado y en esos perfiles de alumnado que se nos van por abajo, ¿no?, que les cuesta llegar, a los que diríamos están en riesgo de exclusión social. ¿Cómo nos planteamos desde el modelo que comentabas, gente experta que acompaña a otra gente para poderles facilitar, desde el modelo en el que necesitas una base científica mínima para poder desarrollar, y luego todo eso cómo hace que haya una posibilidad de ascensor social, ¿no? No sé si me he ido mucho por las ramas o se me... No, a ver, yo por incorporar otro ingrediente que creo que puede completar, ¿no? Las empresas de inserción. Es decir, personas, en nuestro caso, con muy poca formación, que la puerta de entrada no sea la formación, porque si ya estamos pidiendo un certificado va a ser muy difícil entrar en lo que estamos haciendo. Tenemos una cooperativa que trabaja en el ámbito de la inserción sociolaboral con una actividad que es acompañamiento social. ¿Qué se exige a nivel formativo? Nada. Y es precisamente en todo ese proceso de inserción, de ese acompañamiento, en el que vamos dotando a esa persona de formación para que pueda dar luego otro salto al mercado laboral. Yo creo que ahí se abre también otro abanico de oportunidades para personas que están en una situación muy compleja de acceso al mercado laboral. Vale, Carmele, perdonadme un momento, O sea, igual el público de nuestra tertulia
no sé si está muy acostumbrado a este tipo de fórmulas, ¿no? Explícanos un poco más qué es esto de la empresa de inserción. Vale, pues, ¿Qué implica? bueno, una empresa... Pensando en que hablas con un profesor de formación Sí. profesional que está acostumbrado a llamar a Bueno. una empresa X y contratar Bueno, unas yo prácticas. igual le tiro la pelota Fernando, como da igual, ex en cualquiera de los viceconsejero, voy a explicar desde, Vale. o sea, el marco donde Vale. nacen en Euskadi, o sea, el desarrollo que ha tenido aquí Vale. es brutal. Sí. Empresas de inserción, bueno, lo prevé la ley de empleo, ¿no? Donde la persona puede acceder a un empleo dentro de una empresa en la que tiene el apoyo de un técnico de inserción que le ayuda a trabajar en elementos sociolaborales de empleabilidad y tiene a su vez el apoyo de una técnica de producción que le ayuda en todo su proceso de desempeño profesional, ¿no? Está topado en 3 años en Euskadi. 3 años son los que puede estar una persona en una empresa de inserción y en teoría es un proceso de acompañamiento mixto, insisto, mientras una persona está trabajando, está recibiendo acompañamiento para fortalecer otra serie de competencias y esa persona en 3 años se supone que puede dar un salto a el mercado laboral ordinario, es decir, es un formato donde las personas pueden estar en un empleo protegido, ¿no? Y donde van adquiriendo competencias para saltar al mercado laboral. Y que quede claro, Carmele, que entiendo que estás hablando de empleo ordinario. Sí, sí. No estamos hablando de empresas de empleo protegido, No, ni de no, actividad, no. en el que el perfil de la persona, vamos a decir, empleada, es un poco distinto. No, aquí la condición es que son personas que tienen muy poca empleabilidad por múltiples razones, que tienen muy poca formación en general y bueno, digamos que lo que hacemos es poner a esas personas en unas condiciones de trabajar la empleabilidad para luego poder saltar al mercado ordinario, pero en ese periodo en el que están trabajando en la empresa de inserción están trabajando en actividades como puede ser hostelería, acompañamiento, lavanderías, pero con una supervisión y un acompañamiento y un proceso de adquisición de nuevas competencias a través de la formación, lo que pasa que es formación en puesto de trabajo. Fernando, ¿qué valoración? A ti te tocó una parte que fue en su momento iniciar con esto, regularlo. Después de este periodo de tiempo, ¿crees que es un modelo que funciona, que está quizás todavía por desarrollar? Yo no conozco ninguna entidad de formación pública que se haya metido en esto, Es decir, puede ser que haya. Me suena más que va vinculado a empresas del tercer sector social. Pero, ¿cuál sería un poco la valoración? Yo quisiera abordar la respuesta a lo que me preguntas desde el punto de vista de la utilidad social de lo que hacen muchas personas que no es reconocida. En nuestra sociedad es muy hipócrita, en el sentido de que las personas que sostienen la vida muchas veces no son las más remuneradas, ni las más reconocidas, ni las más visibilizadas. Es decir, pensemos en el caso de los cuidados, en el caso del transporte de alimentación, en el caso de la propia agricultura, es decir, los elementos imprescindibles para la vida están muchas veces desarrollados por personas en situaciones de gran precariedad laboral, económica y de no reconocimiento, ¿no? En este momento, por poner un ejemplo, nuestra sociedad yo creo que tiene una deuda con cientos y miles de mujeres latinoamericanas que si mañana por alguna razón se fueran, habría una emergencia nacional, el ejército saldría a las calles y tendría que ir a las casas porque muchas personas no podrían vivir ni un solo día porque las personas que sostienen su vida no estarían, ¿no? Y eso se vio claramente en la pandemia, cuando elementos críticos de alimento, de cuidado, de lo más básico, pues eran imprescindibles, ¿no? Entonces, una sociedad que al parecer pues privilegia con remuneraciones, con reconocimientos, con visibilidad a determinadas profesiones como pueden ser ingenierías financieras o marketings de imágenes, digamos, ideales, pero que no está viendo que realmente lo que les está sosteniendo es el trabajo de cuidados, de trabajo agrícola, trabajo pesquero, trabajo básico, de transporte, de muchas personas que no están reconocidas, ¿no? Y por tanto, yo diría que precisamente lo que hace posible una sociedad es la diversidad. Si todas las personas fuéramos doctores en literaturas clásicas y nos gustara mucho Platón y escribir versos, la sociedad no podría funcionar.
porque necesitamos que haya diferentes tipos de personas, diferentes vocaciones de personas y diferentes funciones, ¿no? Y realmente hay personas que van a estudiar una carrera, van a hacer un doctorado, van a tener una función en la parte académica o en la parte de planificación, y otras personas que van a estar, digamos, en trabajos de cuidado, en trabajos de hostelería, en trabajos de apoyo a personas en la proximidad, porque seguimos teniendo cuerpos, siendo cuerpos, y hay que poner el cuerpo, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces, una sociedad como la nuestra no puede hacer eso. Entonces, de alguna manera, es un poco, no sé, me viene ese ejemplo que es esa frase de la Biblia que dice: la piedra que desecharon los arquitectos se convierte en la piedra angular, ¿no? Es decir, esas personas que el sistema ha despreciado vienen a ser después, en determinados barrios, en determinadas familias, en determinados lugares, las personas que sostienen la vida, ¿no? Y eso lo que hay que hacer es darle un estatuto. Y realmente las empresas de inserción son, en muchos casos, las que permiten a personas que fueron rechazadas por el sistema formativo, por el sistema laboral o por otro sistema, hacer un itinerario con más apoyos, con más acompañamiento, con más protección, para finalmente acabar en una empresa ordinaria después de un acompañamiento que les ha ayudado en ese tránsito, ¿no? También existen los centros especiales de empleo, en el caso de las personas con discapacidad, el empleo con apoyo, es decir, hay muchas fórmulas intermedias entre, diríamos, el mundo de la formación, el mundo del empleo y el tránsito de formación hacia el empleo, ¿no? Y lo que quiero decir es que no solo lo justificaríamos desde el derecho que tiene cualquier persona a tener un sitio en la sociedad, en el ámbito laboral, en el ámbito formativo y en el ámbito social, sino también desde la propia aportación de valor que las personas hacen y que muchas veces no se reconoce porque no somos capaces de gestionar la diversidad, ¿no? Has hablado de la inmigración. Esta sociedad tiene que mirar de frente a que si vienen personas migrantes es porque esta sociedad las reclama y las necesita. Y esas personas tienen que tener todos los derechos plenamente. O sea, no puede ser que sean maravillosas personas cuando nos hacen el servicio y cuando prescindimos de ellas, no nos acordamos de ellas, o cuando nos las encontramos en la cola del centro de salud o nos las encontramos en la lista de espera de un puesto en una escuela. No, perdón. Si esas personas han sido reclamadas por nosotros de alguna manera indirecta, esas personas tienen su sitio en esta sociedad como otra persona cualquiera, con independencia de su origen. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si podemos ir resumiendo y concluyendo y hacemos como un pequeño minuto de conclusión. A mí me parece súper importante cosas que habéis dicho, ¿no? Creo que es importante el tema de la flexibilidad. Creo que es verdad que tenemos que hacer adaptaciones para que las personas con más dificultades para hacer un itinerario normalizado, entre comillas, de formación profesional o de formación para el empleo, pues tengan aquellos recursos que requieren y necesitan. En un mundo en el que nos movemos con una gran incertidumbre, en el que no solo la necesidad de talento es algo palpable, sino que ese talento tiene que ser de una determinada manera y se tiene que generar de una determinada manera. Y que es verdad que el emprendimiento surge de ese exceso de conocimiento, entre comillas, que podemos generar en una entidad, pero también surge ese emprendimiento por la necesidad de ver alternativas diferentes, ¿no? ¿Cómo concluiríais con eso, en un minuto? Un poco La mayor parte de las cosas que he dicho tienen que ver con salir del marco más formal, pues por eso decía, formaciones con metodologías diferentes, en horarios diferentes, esos acompañamientos a través de las empresas de inserción. Bueno, yo creo que hay que hay que incorporar la innovación a la formación, porque de ahí salen todas estas respuestas. Yo también lo que diría es importante hablar del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y el aprender a aprender, el cambio de roles. Lo que estudiamos en un momento se va a parecer a lo que vayamos a aplicar poco. Y esa apertura a que el aprendizaje tiene que ser permanente y que entras en este puesto y te pueden requerir en el otro, eso no está tan asumido.
y eso es la realidad. Es decir, en los puestos de trabajo estamos conviviendo con personas que han estudiado cosas muy distintas a las que, bueno, te puedes imaginar para ese puesto y sin embargo lo están desempeñando. Entonces, o sea, esa combinación de he estudiado esto y voy a ejercer de esto, eso la vida nos ha demostrado que no es así. Y eso es un ejercicio de cintura, de permeabilidad, de irse capacitando. Y bueno, yo creo que ahí las organizaciones tenemos mucho que hacer con la formación de las personas que trabajan con nosotras para darles empleabilidad, porque puede pasar, que, claro, ese puesto, ¿no? Bueno, no hemos hablado de la IA y de, bueno, del chat GPT, miedo da ciertas cosas porque se ve que hay puestos que pueden desaparecer. Ahí también nos podemos anticipar y ver cómo podemos irnos recolocando. Corea del Sur es el país con más empleo robotizado que hay, o sea, la robótica, y es probablemente uno de los países con menos tasas de desempleo. Entonces, miedo el justo, pero ser proactivos y tener capacidad para ir creando también las condiciones. Exacto. Fernando. Pues yo quisiera dar las gracias a las personas, a las profesionales y a los profesionales de la formación profesional, porque creo que son una señal de identidad de nuestro país. Creo que nuestro país, una de las cosas muy buenas que tiene, es una cierta comunión entre este tejido de la formación profesional, el tejido productivo. Ese tejido productivo diverso, con una componente industrial, es fundamental para la situación económica del país. Es un país más resiliente económicamente, en el sentido de que tiene una capacidad propia, una mayor capacidad endógena de aportación de valor. Y yo creo que debemos mimar nuestra FP, agradecer a las personas que trabajáis en la FP, que sois una parte de nuestro modelo social, porque esa industria que sostenéis también es una industria que luego paga impuestos y que sostiene un estado de bienestar, y hay una serie de sinergias, ¿no? Y además creo que también hay un orgullo por el trabajo bien hecho, un orgullo por el trabajo como seña de identidad de la persona, ¿no? Es decir, yo creo que este elemento es importante y también se vive en la formación profesional, ¿no? Es decir, esas cosas que hemos visto antes desde el lado del peligro, ¿no? De ser el linotipista que no se puede quedar atrapado en esa identidad, pero a la vez también ver lo positivo de esa chavalería que a través de la FP o de esa gente adulta que a través de la FP ha adquirido una identidad profesional laboral con unos derechos, con unas reivindicaciones y con un lugar en la sociedad. Y la sociedad vasca es eso, ¿no? Vamos a muchos lugares, y no quiero citar ninguno, pero todos lo tenemos en la mente, diferentes lugares donde esa comunión del mundo de la FP, del mundo de la industria, del mundo del tejido productivo, sujeta sociedades, sujeta comunidades, sujeta realmente sociedades más igualitarias y sociedades de manera más inclusivas, ¿no? ¿Eso quiere decir que tenemos hechos los deberes? No, tenemos que volver a presentarnos al examen de la inclusión, de la diversidad, y saber que nos van a cambiar el guión muchas veces, pero posiblemente tenemos en nuestro ADN de la FP vasca y del tejido productivo vinculado a esas profesiones, tenemos muchos elementos muy interesantes y muy valiosos para el futuro. Pues eskerrik asko a los dos. Ha sido un auténtico placer, una gozada una vez más compartir mesa y bueno, también ponernos deberes, ¿no? Que es importante no quedarnos en ese conformismo, ¿no? De decir ya lo tenemos todo hecho, sino que nos queda mucho por avanzar. Eskerrik asko, de verdad.